civil. Ustedes nos han pedido que provoquemos el caos en Chile. A través de la solución BIO, nosotros ofrecemos una fórmula para que el caos probablemente sea cruento. BIO puede dividir a las Fuerzas Armadas con algunas unidades del ejército secundándolo, mientras otras se mantienen cohesionadas en torno al general Schneider, es decir, Allende. Era un general constitucionalista. Entonces Estados Unidos llegó a la conclusión que había que remover al general Schneider y después reemplazarlo con otro militar tal vez para que se podía avanzar con el golpe militar. Sabemos, por un reporte de la CIA, que para provocar el golpe y colaborar con el ataque al general Schneider, llegó a Chile un número indeterminado de agentes al mando de David Atlee Phillips. Con una experiencia de 25 años en la CIA, este hombre anota en su historial el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, un rol clave en la fracasada invasión a Cuba de 1961, y hay fuertes indicios de que él fue el agente de la CIA que bajo la chapa de Morris Bishop se reunía con Lee Harvey Oswald, el misterioso hombre a quien se culpó de asesinar a Kennedy. El caso es que David Atlee Phillips no era un agente más de la CIA. La CIA estaba trabajando, según los documentos, con un general retirado, Roberto Vio, pero también con unos generales que ya están en el servicio. Camilo Valenzuela realmente fue lo más importante. ¿El sacrificio de la vida del general Schneider? Inmediato, Santiago. Subametralladoras y municiones están siendo enviadas por correo regular. Salen de Washington a las 7 horas del 19 de octubre y deben llegar a Santiago el 20 o 21 de octubre. Una reunión clandestina en las horas muy tempranas por la mañana. Un attaché militar de los Estados Unidos pasando estas armas. Se atacó el auto del general Schneider. Cuando el general Schneider iba a su oficina. Se disparó contra él, él sacó su pistola para defenderse y lo mataron. Estaba fusilado. El dolor de Chile por este atentado sin precedentes. Querría que usted supiera que me siento apenado de que este acto repugnante haya ocurrido en su país. Sinceramente, Richard Nixon. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. No teníamos temor, creíamos que estábamos en una causa justa, que estábamos impulsando un cambio que era posible. Hasta ahora nunca se ha logrado posteriormente llegar a esos niveles tan bajos de desempleo. Hubo mejoras sustanciales para la gente que tenía menos, para los pobres, para la gente de trabajo, para los campesinos. Las estadísticas indican que en el primer año de gobierno el desempleo bajó al 4%, el Producto Nacional Bruto creció al 8.5% y, lo más importante, mejoró la distribución del ingreso. Es decir, los trabajadores aumentaron del 51 al 63% su participación en el ingreso nacional, y eso se tradujo en el aumento de respaldo electoral de la Unidad Popular. En las elecciones municipales de 1971 obtuvo el 50.2% de los votos. Esas fueron unas elecciones de un voto de confianza extraordinario que se le dio al presidente Allende en las elecciones del 71. Yo digo que es la única vez en 500 años de historia en que la tortilla estaba a punto de darse vuelta. Todo esto es parte esencial de nuestra política y se halla en pleno proceso de ejecución.
En las 2 semanas siguientes a la elección, bajó la bolsa. Se retiraron 80 millones de dólares de los depósitos bancarios. Otros 43 millones se vendieron a viajeros y el aeropuerto internacional de Santiago se vio atestado de familias derechistas que huían precipitadamente del peligro marxista. El veneno del miedo ya se había inyectado directamente en las venas de la clase social más poderosa de Chile. Y el miedo se retroalimenta de miedo, conformando una peligrosa espiral que engendra un huracán de violencia. El riesgo de magnicidio fue aumentando cada día durante los casi 3 años que el doctor Allende alcanzó a ser presidente de Chile. Y ello ocurrió porque se cumplió la orden del presidente Richard Nixon, hacer aullar de dolor a la economía chilena. Que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Sabíamos perfectamente con quién nos estábamos enfrentando. Sabíamos que el problema mayor iba a ser la presencia y la intervención de Estados Unidos en la política chilena, en todos los planos, ¿no? Y hacerlo de tal modo, con acciones tan encubiertas, que los culpables parecieran ser el presidente Allende y su alianza política de gobierno, la Unidad Popular, creando así las condiciones propicias para el golpe militar. Una campaña de desestabilización en Chile, realmente para crear lo que los documentos refieren a un coup climate, un clima de un golpe. Tras 2 reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, cuando Allende completaba apenas 5 días en la moneda, el todopoderoso asesor Henry Kissinger repartió el memorándum de decisión número 93. Los Estados Unidos maximizarán las presiones sobre el gobierno de Allende para impedir su coalición. Deben emprenderse vigorosos esfuerzos para asegurar que otros gobiernos de América Latina entiendan la oposición de Estados Unidos a la consolidación de un Estado comunista en Chile y empujarlos a adoptar una postura similar. Se debe ejercer máxima influencia sobre instituciones financieras internacionales para limitar créditos u otras ayudas de financiamiento a Chile. No deberá hacerse ningún nuevo acuerdo bilateral de ayuda con el gobierno de Chile. Los créditos externos fueron cerrados por completo. Efectivamente, el Exim Bank, que en el pasado había jugado un papel positivo, suspendió todo crédito para exportación de productos norteamericanos. El presidente decidió que el director de la Oficina de Preparación de Emergencias haga un estudio acerca de las posibles conductas del mercado mundial del cobre, los stocks disponibles y otros factores que puedan afectar el mercado del cobre chileno. Firmado, Henry Kissinger. Prolén. En un acto de masas que se desarrolló en la Plaza de la Constitución, el presidente de la República, Salvador Allende, firmó el proyecto de reforma a la Carta Fundamental para permitir la expropiación de la gran minería del cobre. El presidente explicó que al dar este paso se está encarando una gran posibilidad para nuestra patria y que se realiza como un derecho de Chile para que éste pueda ser propietario de su riqueza más importante y dueño de su destino económico. Nixon, por ejemplo, vendió parte importante de la reserva de mineral de cobre que tenía acumulado para los fines bélicos, la vendió al mercado, y eso hizo bajar el precio del cobre, con lo cual la economía chilena sufrió una pérdida con eso, ¿no? Ese ejemplo que Kissinger temía, lo temía con razón. Por la vía democrática, por la vía rigurosamente democrática, se hizo la nacionalización del cobre en Chile. Al caso del cobre se sumó luego el de la ITT, la empresa transnacional estadounidense que era dueña del 70% de la compañía de teléfonos. Y en Chile se aceleró la nacionalización de esa compañía, la cual también se hizo legalmente por medio de una ley del Congreso aprobada mayoritariamente por todos. Así, entre las compañías del cobre y los servicios telefónicos, Nixon enarboló la bandera del derecho de propiedad. Las compañías afectadas tenían derecho a una compensación inmediata, justa y eficaz. Yo personalmente sostengo que si el gobierno del presidente Allende hubiera pagado lo que las empresas del cobre querían, de todos modos el conflicto habría persistido, porque era un conflicto político. El director de la CIA, Richard Helms, aseguró en sus memorias que Nixon no quería perder a Chile como Kennedy había perdido a Cuba.
y los miedos de Nixon y Kissinger se potenciaron hasta el punto de no ser capaces de hacer diferencias. No pudieron entender que Chile, lejos del escenario del conflicto de la Guerra Fría, estaba dando curso a su historia, utilizando otros parámetros, los de su propia experiencia y los de sus propios sueños. La oposición de derecha transformó a la economía en un campo de batalla y la política de la CIA y del gobierno norteamericano también transformaron la economía chilena en el campo principal de batalla. Entramos en guerra. Si yo mañana sigo de presidente de la SOFOFA, va a ser con conciencia clara que montamos una guerra.